fue su 45 aniversario? ¿Hace cuántos años fue? Dos. ¿Hace cuántos? Dos. 40, entonces era para el 40, ya no me acuerdo, pero sí, debe haber sido para entonces para el 40 aniversario. Sí. Mis papás nos invitaron a una cena muy elegante para celebrar su 45 aniversario. Perdón, su 40 entonces. Y era un restaurante y como era una cena un poco formal y todo, había que venir vestido elegante. Yo vine vestido exactamente como estoy vestido en este momento. De hecho, con camisa blanca, blanca, que hoy la estuve buscando en la mañana y no la encontré. Pero exactamente como estoy vestido, y con camisa blanca, blanca, fui a celebrar el 40 aniversario de mis papás. Toda la familia iba bien vestida. Un minuto después de que entro al restaurante, caigo de cuenta de un detalle. Estoy vestido exactamente igual que los meseros, pero exactamente igual. El chaleco es el de ellos tenía unos botones, era así de botones, pero lo más. Ahora, no que eso sea algo malo, yo creo que un mesero es una profesión muy digna y que nuestra sociedad debería dignificarla un poquito más. Pero fue una experiencia muy curiosa, porque yo lo noté, pero ellos también lo notaron, ¿verdad? Y entonces dos de los meseros se veían entre ojos y me veían a mí, se veían entre ojos. Nunca me dijeron nada, pero lo pensaron, ¿verdad? En un tiro me levanté un momentito de la mesa y las personas de la mesa de la par también lo notaron. No, perdón. ¿Ok? Mi propia familia, yo creo que lo de haber notado, tampoco me dijo absolutamente nada. ¿Ok? Yo creo que tal vez hice una broma con Andrea antes de irnos yo me voy a quedar un rato terminando la ronda y ya después llego a la casa. Lo pensé, pero creo que tal vez es lo único que dice. Lo cierto es que todas las personas lo notaron, pero nadie lo dijo. Pero nadie lo dijo. Durante este mes, y la razón por la que cuento esta historia, durante este mes estamos reflexionando acerca de una manera que tenemos de ver a Dios, que hemos heredado una manera de ver a Dios. Y yo quisiera decirles que al igual que me pasó a mí, nuestra cultura, nuestro cristianismo ve a Dios como el mesero. Nadie se atrevería a decirlo. Es más, ni siquiera en sus propias oraciones usted lo dice, tal vez lo refleja. Es más, de algunos de ustedes inconscientemente ven a Dios como mesero, tal vez un poquito. Como le digo, hasta que yo expongo esta idea, usted se pondrá a preguntarse a sí mismo, ¿seré yo? Tal vez yo lo he hecho. Lo cierto es que la mayoría de nosotros ni siquiera nos atreveríamos a pensarlo, ¿verdad? Mucho menos contarle a alguien, mira, yo pienso que sí, que así es como funciona. Y sin embargo, como me pasó a mí, montones de personas miramos a Dios y decimos es un mesero. ¿Por qué? Porque pensamos que Dios existe, que la razón por la que yo busco a Dios, que la razón por la que yo me acerco a Dios, por la que yo practico una fe, vengo a una iglesia, persevero en alguna forma de fe, es porque yo estoy esperando de ese Dios que me traiga exactamente lo que yo le pedí. Que no me traiga otra cosa, me traiga exactamente lo que yo le pedí y lo antes posible, ¿verdad? ¿Cierto, no? Lo mismo que yo espero de un mesero, se lo espero de Dios. Deme exactamente eso que yo le pedí y démelo tan pronto como usted pueda. Entre antes mejor, ¿verdad? Y nos pusimos a pensar, mientras estábamos con esta idea de esta serie de mensajes que estamos compartiendo, ¿en qué momento los cristianos empezaron a pensar así? Porque si usted mira la Biblia, no lo va a encontrar allí. El Nuevo Testamento jamás habla de eso, más bien habla en contra de mirar a Dios de esa forma. En la Biblia nunca usted va a encontrar. Entonces, en algún momento de la historia, entre los apóstoles y nosotros, alguien empezó a hacer más simple, a hacer más sencillo, a hacer más común el que pensemos de Dios de esta manera. Y mirando la historia, tuvimos que detenernos en un personaje en particular, y es el que nos está guiando un poquito en la reflexión durante este mes. Un hombre llamado Constantino. Fue un emperador romano, pero no cualquier emperador. Fue el emperador que hizo a Roma un imperio cristiano. Ojalá que solo la frase de imperio cristiano ya a usted le incomode un poquitito. ¿Podrá existir tal cosa? Bueno, él quiso hacerlo y él se propuso hacerlo y en ciertos términos lo logró. ¿Okay? Roma era una nación pagana un día y el día siguiente después era una nación cristiana gracias a ese hombre. ¿Okay? Decretó la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. Y mucho de la historia que usted conoce del mundo antiguo y muchas cosas del mundo como lo conocemos hoy nacen a través de esta decisión que tomó este hombre.
Pero así como cambió el cristianismo para siempre, cambió la forma de entender la fe. Queriendo o sin querer. Eso se lo dejo a los historiadores. Queriendo o sin querer. Porque Constantino quería lo que de por sí todos los hombres poderosos de su época querían. En la época que vivió Constantino había 4 emperadores romanos. El imperio estaba dividido cuando él nace. Y en esos 4 todos querían una cosa. Todos querían ser el único emperador de Roma. Constantino quería lo que esos mismos 4 hombres querían, ver la gloria del imperio romano, de Augusto, de Marco Aurelio, otra vez restaurada. Era una época difícil para el imperio romano y él lo quería restaurar esa gloria antigua. La diferencia es que todos estos otros hombres decían, ya sé lo que tenemos que hacer. Tenemos que regresar a nuestras raíces paganas para que los dioses nos bendigan y nos permitan restablecer este poderoso imperio que ya había existido por 400 años. Constantino dijo algo distinto. Ya sé, yo quiero ver la gloria de Roma restaurada. Yo quiero ser el único emperador. Y descubrió, ya sea por una convicción de su corazón profunda o por simplemente coincidencia y política, jugarreta política, le dejo a los historiadores ese detalle, que el cristianismo era la herramienta para alcanzarlo. Y por cierto que lo alcanzó. Pero, desafortunadamente, como les digo, creó un prototipo, que llamamos el prototipo, el primero, el esquema de cómo es el cristiano moderno, que me temo mucho, aprendió a ver a Dios como un mesero. Dios existe para darme aquello que yo ando buscando, exactamente lo que yo ando buscando. ¿Cierto no que usted se molesta si le traen otra cosa que no es la que usted pidió? ¿Verdad? Y lo más antes posible, entre antes mejor. ¿Ok? Ahí hemos estado. La semana pasada hablamos un momentito acerca de eso. Pensamos en esa pregunta importante de ¿para qué quiero el poder de Dios entonces? Dios es poderoso, sí, y su poder actúa en nosotros. Sí, de eso habla el Nuevo Testamento, pero ¿para qué quiero yo ese poder? Muy buena pregunta que nos respondimos la semana pasada. Hoy vamos a quedar exactamente ahí, tomar exactamente donde quedamos la semana pasada y vamos a continuar a través de un ejemplo de la Escritura, de este relato que acabamos de mirar brevemente, que ilustra el punto que hicimos la semana pasada, pero que quisiera yo invitarles a que también nos agrega algo a esta conversación. Nos agrega una idea que espero que nos ayude a continuar en esta conversación. El relato ya lo leímos, ustedes lo tienen en sus Biblias, espero que sí, de manera que no voy a leerlo nuevamente, pero para ubicarnos bien por aquello que alguien haya quedado en el camino. El evangelio se extendió de Judea, era el inicio del libro de los Hechos. Nadie había asumido como un reto salir por el mundo, no, todavía no se imaginaban los apóstoles eso, pero ocurrió una persecución debido a la muerte de un hombre llamado Esteban. Por cierto, ese día inició esa persecución mucho en manos de Pablo, que en ese momento se llamaba, dicho, es para ver si están despiertos también. Saulo empieza a perseguir la iglesia y entonces algunos cristianos corren, aparentemente los apóstoles no. Pero uno de ellos, Felipe, otro diácono, llega a Samaria y comienza a hablar y comienzan las personas a creer este mensaje del evangelio. Interesante que Samaria fue un punto muy atento al mensaje del evangelio. Juan capítulo 4 ya nos había dicho y en otras ocasiones también. Pero entonces, entre todos esos que creen aparece este personaje curioso. No sabemos nada de él antes del capítulo 8 de Hechos y no sé si lo notaron, no sabemos nada de él después del capítulo 8. ¿Ok? Simón el mago, la palabra es la misma que magai en griego, la misma que utiliza para hablar de los reyes magos. Para que no tengamos esta imagen de que es sí, como una especie de engañador conjurador, posiblemente lo era, pero está usando la misma palabra que usa para referirse a los sabios de Oriente, los que nosotros en Navidad llamamos los reyes magos, ¿verdad? Tal vez alguna sabiduría, tal vez algún conocimiento especial para darle su mérito a este hombre, ¿ok? Y sucede este relato donde cuando Pedro y Juan vienen y dan el Espíritu Santo a las personas en Samaria, este hombre quiere comprarlo y ellos lo reprenden. ¿Okay? La historia la conocemos o espero que nos haya quedado claro a través del video. Esta historia, cuando uno la mira con cuidado, debería ser como muchas historias, por cierto, en la Biblia,
que usted debería tener más preguntas que respuestas, ¿verdad? Hay cosas que no me quedan claras de este relato. Cuando usted realmente se mete de lleno a tratar de entender un relato, y este es uno de ellos, usted debería quedar con varias preguntas. Yo voy a hacer 3 y después vamos a usar esas 3 para tratar de entender cómo esta historia podría tener que ver con usted y conmigo. 3 preguntas. ¿Es genuina la conversión de Simón el Mago o no? Por cierto que es una pregunta que los estudiosos de este texto no se ponen de acuerdo. Usted lee a algunos estudiosos, van a decir, no, él era un farsante, él nunca aceptó el mensaje del evangelio. Otros van a decir, bueno, pero aparentemente los que estaban en Samaria estuvieron de acuerdo, tanto así que él fue bautizado por Felipe. Por lo menos convenció a Felipe, al parecer, ¿verdad? Es un tema de discusión y no es para menos. Si usted se mira, hay preguntas acerca de qué significa la salvación, cómo entendemos la doctrina de la salvación. Ahí, detrás de esa pregunta. ¿Ok? Por otro lado, el verso 21, en la traducción más literal, Pedro le dice, tú no tienes parte ni arte en este asunto. Le dice Pedro a Simón el Mago. Tú no tienes parte ni arte en este asunto. ¿Qué asunto? El evangelio. De manera que le está diciendo, usted no es un creyente. Es una manera de entenderlo también. Como le digo, los estudiosos de este texto han estado. Usted lee un comentario y va a encontrar una u otra posibilidad detrás de esta historia. La segunda pregunta, solo las estoy enumerando, pronto regresamos a ellas. La segunda pregunta, él ambicionaba un poder, pero ¿hay algo de malo en tener ese poder? Déjeme hacerlo como pregunta. Pablo le dijo a los corintios, pidan por los mejores dones, pidan al Señor los mejores dones. Pablo invita a los corintios a que ese poder maravilloso de Dios, oren para que ustedes lo tengan. No hay nada malo en eso, aparentemente, en Corintios. Entonces, ¿dónde está aquello malo que este hombre estaba haciendo y por lo cual fue reprendido? Por cierto, que si usted puso atención al mensaje de la semana pasada, usted podría ya responder un poquito dónde está el punto de lo malo. Ojalá que lo tenga presente todavía ese mensaje. Y como les digo, ya la anuncié un poquito, la más curiosa para mí. ¿Rogaron Pedro y Juan por él? ¿Se dieron cuenta que no dice? Dice, rueguen por mí para que esto que ustedes ha acontecido no me suceda. Siguiente párrafo, Felipe ya anda por otro lado. Nunca supimos qué pasó con este personaje. Simplemente desaparece de escena y ni siquiera nos deja saber el pasaje si Pedro y Juan dijeron, bueno, está bien, vamos a rogar por ti. Desaparece totalmente. Y con esos 3 dudas que tenemos para esta historia, con esas 3 cosas que no nos quedan claras, yo les voy a proponer simplemente una forma de leer este pasaje, una estrategia de lectura que puede guiarnos tanto para entender este pasaje como para vivir nuestra fe hoy. Una manera de entender esta historia que puede ayudarnos tanto para que este pasaje tenga claridad y sentido como para vivir nuestra fe cristiana hoy. Y lo que quisiera que hoy que se lleve, si no se va a llevar más, si el sueño le está ganando en este momento, considere esta frase y ya después, ojalá que no, pero ya después se duerme. Hemos hecho mucho énfasis en lo que el cristiano necesita aprender y quizás no el suficiente énfasis en lo que el cristiano necesita desaprender. Si solo una cosa se va a llevar, llévese esa. A veces como cristianos pensamos mucho en lo que usted tiene que aprender. Usted tiene que aprender de Biblia. Usted tiene que aprender el evangelio. Usted tiene que aprender a congregarse. Usted tiene que aprender los cantos. Usted tiene que aprender muchas cosas. Usted tiene que aprender a orar 3 veces al día o más. Usted tiene que aprender a leer su Biblia todos los días. Usted tiene que aprender y aprender. Y tal vez a veces nos hace falta un poquito de énfasis en ciertas cosas que el cristiano necesita desaprender. Porque sea como sea, el cristiano viene al Señor como cualquier otra persona, con una historia, con un camino, con una vida. Y así vinimos todos al Señor. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿creía o no creía Simón el Mago? Yo les voy a decir, quizás sí. Y el problema de Simón el Mago no era que no creía, él creía. Él vio a Felipe y dijo, wow. Él escuchó a Felipe y dijo, sí, bautícenme a mí también, yo quiero hacer parte de esto. ¿Ok? El problema de Simón el Mago es que había dentro de él cosas que necesitaban ser desaprendidas. Y hasta que fueran desaprendidas,
Toda esa experiencia del Evangelio no iba a poder hacer raíces profundas y fuertes. Y a propósito que digo esto de raíces, permítame explicarlo con una parábola de Jesús, muy conocida. 4 tipos de terreno, dice Jesús, hay. ¿Cuáles eran? 4 tipos de terrenos en donde el sembrador salió a sembrar y tiró una semilla. Pedregosos, espinosos, el camino y la buena tierra. Quizás Simón el Mago es el mejor ejemplo de un camino de piedras. Hay piedras debajo de él. El evangelio es recibido, como dice la parábola, con gozo. Y nace poderoso el evangelio en su vida. Pero hay piedras ahí de por medio que van a hacer que cuando venga el sol, esa planta no tiene raíces fuertes para sostenerse y se va a quemar en el calor y no va a poder sostenerse. Posiblemente podríamos entender a Simón el Mago como esta clase de terreno del que habló Jesús. Y me temo que hoy en día nos pasa también. Mucha gente llega al evangelio, pero llega al evangelio con los mismos valores que aprendió toda su vida, con las mismas expectativas, con los mismos sueños. Y el evangelio, que es precioso y maravilloso, semilla de Dios, va a tener que abrirse camino entre esas piedras o esas piedras van a terminar ahogando el evangelio. No lo sé. Mucha gente llega al evangelio con ansias de poder, porque le enseñaron toda su vida que los poderosos son los que mandan. Mucha gente llega al evangelio para querer resolver problemas o mandar en su casa. Entonces esperan encontrar en el evangelio la solución a sus problemas familiares. No que no esté en el evangelio, simplemente que yo vengo con una expectativa ya de lo que espero encontrar, ¿verdad? Mucha gente llega al evangelio con ideas de cómo son las relaciones en la iglesia. Mucha gente llega al evangelio esperando salud. No que el evangelio no haya salud, pero si yo vengo con una piedra gigante de lo que significa ser sano en Cristo, ¿podría esa raíz no crecer suficiente? Creo que nos sigue pasando. La segunda pregunta, ¿pero qué sucede con el poder? Pero entonces, ¿hay poder o no hay poder? ¿Y quién puede tenerlo? Si trajéramos hoy a Felipe y le dijéramos, Felipe, es tu culpa. Si no hubieras hecho tantas señales, no hubieras confundido a la gente. Toda esa gente se fue porque usted hizo tantas señales para arriba y para abajo que ellos estaban, wow, sorprendidos. Y no lograban entender el corazón del evangelio, que no es acerca de milagros y solo señales maravillosas. Y Felipe posiblemente dirían, ¿saben qué? Yo no hubiera hecho nada distinto. Si tuviera que ir hoy a Samaria una vez más, voy y hago exactamente lo que dice. ¿Ok? Porque el problema no es el poder, es creer que el poder nos pertenece. El problema no es que Dios no sea poderoso y pueda manifestarse de maneras poderosas. El problema es cuando creemos que ese poder nos pertenece. Déjenme explicarlo a través de este ejemplo, tal vez. Es mi convicción, no tendría yo el tiempo esta mañana para fundamentar todo esto. Voy a hacer esto como una afirmación, no como algo para que discutamos solamente. Es mi convicción que muchos cristianos hoy han entendido los dones del Espíritu Santo como una pertenencia propia y que están equivocados. Es mi convicción que hay cristianos que han usado y se empiezan a llamar a través de un don del Espíritu, como si fuera un título personal. Yo soy profeta, yo soy evangelista, yo soy apóstol, yo soy esto, lo otro. Veo muchos cristianos hoy haciendo eso. Pero es mi convicción de 1 Corintios 12. Como le digo, estoy haciendo esto como una afirmación. No tendría el tiempo de ir a Corintios 12 y tratar de explicarlo a fondo. Que hay un error ahí. Porque el don no le pertenece al cristiano. El don le fue dado ¿a quién? A la iglesia. Para la edificación del cuerpo. La razón por la que existen los dones no es para el cristiano y que vean qué carga que es, qué bien se ve, wow, qué cosas más maravillosas hace. El don fue dado para la edificación de la iglesia. El don le pertenece a la iglesia. Si no me cree, como le digo, lea usted 1 Corintios 12 y saque sus propias conclusiones. Pasaje difícil, sí, pero maravilloso. ¿Okay?
Veámoslo de esta manera. Ojalá algunos de ustedes estén dispuestos a afirmar que Roberto tiene el don del pastorado. En la lista de Efesios habla del pastorado como un don de Dios. Ojalá que sea la convicción, al menos de algunos, que Roberto tiene el don del pastorado. ¿Ok? El día de mañana yo dejo de ser pastor de esta iglesia. ¿Dejo de tener el don? Bueno, eso es una decisión del Espíritu Santo. ¿Podría Dios llamarme a otra congregación donde yo pueda ejercer ese don? ¿O llamarme a algún grupo cristiano donde yo pueda ejercer ese don? Sí. Pero mi don, si es que tal cosa existe, existe porque ustedes son la iglesia a la que Dios desea poner ese don allí. En la que Dios desea que haya pastores. Para que edifiquen la grey. Para que capaciten y cuiden a la grey del Señor. Mi don no me pertenece. Yo me voy de aquí algún día, me puedo ir con mi título del seminario que dice bachiller en ministerio pastoral. Ese sí es mío, ese me lo llevo. Si existe tal cosa como un don de Dios que ustedes han reconocido y por el cual yo puedo estar hoy delante de ustedes, eso es de la iglesia. Y oramos para que ese don permanezca en la iglesia. Que el día que yo no esté, oramos para que Dios levante más pastores entre nosotros y lo ha hecho. Y ha sido maravilloso ver a Dios hacerlo. Pero que lo haga y lo haga aún más porque el don no me pertenece a mí, yo no elijo. El don le pertenece a la iglesia para que la iglesia lo reconozca en medio de ella y haya nuevos pastores. Y por último, ¿qué pasó después con Simón? Déjeme darle un giro a esta pregunta para hacerla más un poquito real para nosotros. ¿Qué pasa con los simonitas cuando no se los detiene? ¿Hay simonitas? ¿Sería la palabra? ¿Sí? Simonaitas. En la iglesia sí los hay. En el caso de nuestro pasaje, Pedro y Juan estuvieron a tiempo, en el momento oportuno para decirle, detente, aquí no vas a continuar así. ¿Qué pasa cuando no de pronto hay un Pedro o un Juan en medio de nosotros? ¿Qué pasa con ellos? Dos cosas, y son realmente dos advertencias, diría yo, que tendría que dar sobre qué pasa con los simonitas. La primera de ellas es la que nos da la parábola. Esa semilla que creció en la piedra, cierto, germinó rápido, preciosa. Y sin embargo, se secó rápidamente también. Y desafortunadamente hay simonitas hoy en medio de muchos cristianos que pensaron que el cristianismo es una cosa para una época de la vida. Estos años que estoy joven y me gusta ir a campamentos y tener amigos en la iglesia. Estos años que estoy solo y me gusta la iglesia para tener un grupo social. Estos años en mi vida donde tengo hijos pequeños y necesito una iglesia que me apoye a cuidarlos. Pero cuando termina esa época de la vida, ya termina, ya se acabó. Ya no hay nada más detrás de eso. Entonces ya abandono mi vida cristiana. Hay muchos simonitas en ese sentido. Muchas personas que, muy emocionados con la fe, se acercaron, estuvieron, participaron. Pero cuando acabó aquello, acabó y se fueron. Tristemente los hay. Y la otra advertencia de qué pasa con un simonita cuando no es detenido, la vemos en la historia. No está en la Biblia, pero permítame sugerirla detrás de la historia. Porque, otra vez más, volviendo a este personaje curioso que llamamos Constantino, era un experto. Era un experto en jugar este juego. Donde por un lado, me muestro creyente, pero por otro lado mis intenciones, mis verdaderos anhelos, lo que me dirige y me acompaña va por otra línea. En cierta ocasión, cuando iba a construir su gran ciudad, la ciudad que le dio su nombre completo, Constantinopla, hoy en día usted la conoce, de las ciudades más históricas del mundo. ¿Se llama? Estambul, correcto. Dice la historia, es historia, es leyenda, puede ser un poquito de ambas, que hicieron un gran acto para empezar a construir los muros de esa ciudad y Constantino tomó una lanza y empezó a marcar en la tierra por dónde iba a ir el muro de su nueva, grande y poderosa ciudad. Tan poderoso fue ese muro que 1000 años después todavía estaba de pie y tuvieron que esperar hasta la invención de los cañones, ¿verdad? Para poder destruirlo. Bueno, ese fue el segundo muro, está bien, no el directamente de Constantino, pero nada más para que se den una idea de la grande obra que esperaban estas personas llevar a cabo. Mientras estaba haciendo esa ceremonia, caminando allí en medio de la tierra, por donde hoy es Estambul,
La gente estaba alrededor de él, entre ellas sacerdotes paganos y sacerdotes cristianos. Y la gente asombrada de que el hombre seguía haciendo y marcando y marcando y marcando una línea gigantesca. Tan grande iba a ser ese muro. Y vinieron y dijeron, ¿cuánto más vas a seguir? Hasta se detenga el que va delante de mí, responde Constantino. Hasta que se detenga el que va delante de mí. Los sacerdotes cristianos emocionados. ¡Wow! ¡Qué hombre de fe! Pero por otro lado, a la par estaban los sacerdotes paganos. ¡Wow! ¡Qué hombre de fe! Cada uno se hizo un experto en eso. Hay una, al lado del Coliseo Romano, y por cierto está de pie todavía, es la única obra de Constantino, creo que está de pie el día de hoy, se llama El Arco de Constantino. ¿Okay? Y es maravilloso para analizar por varias cosas, pero una de ellas es también, tiene agradecimientos a Dios que le permitió la victoria sobre la batalla del puente, ¿cuál era? El puente Milvio, gracias. Okay. Pero nunca dice de cuál Dios. Agradezco a Dios que me ayudó en esta victoria. La tumba de Constantino también tiene alusiones. Tiene una escena pintada del Constantino entrando al cielo. ¿A cuál cielo? No se está del todo claro. Se hizo experto. Y desafortunadamente hay algunos que sucede también el día de hoy. Se hacen expertos en vivir esta dualidad, este contraste, este aprender a jugar el juego de cuando me sirve soy cristiano y cuando no me sirve voy por otro camino. Le quedo bien a estos y le quedo bien a los otros. El punto es caminar en lo que a mí me interesa. Y qué triste que sea así. Para ir amarrando este pasaje, y para volver al pasaje que nos ha guiado, hay un contraste interesante en este pasaje y la historia que sigue a continuación. Hay un contraste interesante entre Simón el mago y otro personaje que nos va a narrar unos versículos más adelante, llamado el funcionario etíope. ¿Recuerdan esa historia? ¿Algo? Más o menos. Sí, no veo muchas caras que lo afirmen, permítame resumirla. Dice que el Espíritu Santo, que un ángel llevó a Felipe al desierto y que estando en el desierto se encontró un funcionario etíope. Por cierto, el primer creyente africano de toda la historia. Y que conversó con él porque lo encontró en su carruaje leyendo un rollo del profeta Isaías. Y que en cierto punto del camino el funcionario le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dice, pues nada. Desciende en ese momento a unas aguas que estaban cerca, es bautizado el funcionario etíope y dice que también al salir del agua, leamos ese versículo, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Es maravilloso porque hay varias similitudes entre Simón y este hombre. No sabemos de ellos nada antes, no sabemos nada de ellos después, ¿verdad? Los dos conocieron el Evangelio a través de Felipe. Los dos fueron bautizados a través de Felipe. Es interesante que hay varios puntos en común, pero hay dos cosas que son muy diferentes entre ellos dos. Absolutamente diferentes entre ellos dos. Y yo quisiera que usted no se vaya hoy sin llevarse estas. La primera es, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué fue lo que motivó al funcionario etíope a acercarse al Evangelio? La palabra de Dios. Los que me conocen saben que no iba a resistir decir esto. ¿Cómo es que el Evangelio llega al corazón del funcionario etíope? No por señales asombrosas, pero ¿por qué? Por la palabra de Dios. Número uno. Este no es el tema de hoy, pero no me iba a resistir decirlo. Y número dos, de los dos no sabemos nada después. El pasaje termina abrupto. La historia de los dos termina igual de abrupto, sin decirnos qué pasa después. Pero hay un detalle maravilloso en la historia de este funcionario etíope. Cuando Felipe se va, así como cuando Pedro y Juan se fueron de Samaria, dice que su corazón quedó lleno de gozo. Dice que su corazón lleno de gozo. Y yo les diría, hermanos, ese es el secreto. Eso es algo que, por cierto, Dios sí quiere traer a nuestras vidas, como si Él fuera un mesero. Él quiere traer un gozo maravilloso y bueno. El gozo de ser nuestro Señor. Para aquellos que están llenos en su vida de tanta cosa, podrían perderse la bendición y la maravilla detrás de este gozo.
para aquellos que están demasiado ocupados con su profesión, su carrera, su dinero, sus planes, sus metas. Tener la familia perfecta, tener el carro perfecto, tener la carrera perfecta. Para aquellos que han llenado su vida de tantas piedras ahí abajo, podrían perderse esto que el Señor sí quiere traer y que le trajo aquel funcionario etíope. Gozo. Gozo para vivir la vida. Gozo para, en medio de las dificultades y los retos, seguir adelante. Gozo para enfrentar el mañana. Gozo que no nos puede robar una prueba, que no nos puede robar una enfermedad. Gozo que no nos puede robar una situación difícil interpersonal. Gozo que no nos puede robar una pandemia. Gozo que no nos puede robar la falta de trabajo. Gozo verdadero y profundo. Él nos ofrece. Aquellos que estén dispuestos a quitar otras cosas que lo estorban, descubrirán la belleza de este regalo. Este sí lo trae. Voy a pedirles que terminemos en oración.